Está el señor Miguel Ponce, como siempre, con su columna tan esperada. Cuando habla Miguel, se suma un montón de gente más. Es impresionante. Ya... ¿Soy yo o nos iba a traer de Barcelona un jamón serrano y no apareció nunca? Usted lo extorsionó. No, en ese momento él cortó la comunicación, ahí algo raro. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Pero muy bien, la gente que se suma debe ser la mía de los martes. Claramente. Usted ya es un prócer de la 10-10. Qué malo. Poníamos en el adelanto de la columna de hoy, ya que vos hacías referencia, un poco que la crisis política impactaba y complicaba la economía real. Sí, claro. Y vengo haciendo una pregunta que todo el mundo me está llamando, particularmente mis clientes, que es cómo vamos a transitar la recesión más profunda de la historia nuestra, ¿no? Y lamentablemente, porque... Sí, sin caer en el intento, ¿no? Sin caer en el intento. Sí, claro. No, pero además, vos fíjate, yo que venía hablando de esto, aparece ayer el informe de Moody's, que viene no solo a ratificar lo que vengo diciendo, sino te diría a peligrosamente ampliarlo. Porque yo venía anunciando de que no se iba a cumplir la promesa del gobierno de rebote en el primer trimestre del año que viene, sino que teníamos un año de recesión. ¿Qué nos dice Moody ayer? Que vamos a tener 2 años de recesión. Claro, ¿qué es lo que... O sea, que vamos a estar en recesión hasta el 2020. El problema no es solo el tiempo de la recesión, sino la profundidad. Y aquí, claro, ¿qué le llega a Moody's? Y a Moody's le llega este informe extraoficial del gobierno que en estas muestras, yo diría, de desprolijidad en la comunicación y de filtraje de noticias que no deberían filtrarse, como fue el aquelarre del fin de semana pasado, con nombres y todos que salían desde Olivos, ¿no? Los 4 ministros frustrados que finalmente terminaron no entrando, para deterioro y angustia de los que quedaron, que veían cómo sus nombres se rifaban para finalmente ser ratificados. El caso más patético fue el de Forí. Después lo vamos a tocar, pero decía, se trascendió este informe extraoficial donde habla el propio gobierno de que vamos a tener en el 2018 una caída del 2.4, algunos dicen 2.5, que dice el informe, y una inflación superior al 42%. Que fue el que se distribuyó a la prensa, pero le borraron esa parte. Nosotros teníamos el informe que nos dio el gobierno y nos llegó aparte el extraoficial y le habían borrado. Eso era una vergüenza. Una vergüenza ese manejo. Y además para el 2019, ¿qué estaban diciendo? Que íbamos a tener el 0 y con un 25%, ¿no es cierto?, de inflación para el año que viene, donde lo único que se rescataba en ese informe era la cosecha positiva, ¿no es cierto? Bueno, Moody's está diciendo explícitamente que la caída de este año va a ser del 3%. Sí. Y en el off the record hay quienes están pensando que va a estar más cerca del 4 que del 3. Por eso estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta situación, yo diría, inédita, porque creo que nunca se ha vivido una situación como la que estamos viviendo, pero esencialmente como la que vamos a vivir. O sea, la profundidad de la recesión, que creo que yo no sé si llegué a adelantarlo la vez pasada, porque volví esta semana a hablar con gente del Fondo Monetario. De hecho, hago un adelanto, el martes que viene voy a tener a la gente del Fondo Monetario en mi programa. Muy bien. Sí, claro. Martes, sí, claro. 14 horas. Martes 14 horas. Martes pero 14 horas acá en la 10-10, Buena noticia, sé que es horario de mercado, te lo pido por favor. Convencelo vos. No, después vamos a publicar la nota desde ya, eso ustedes saben que lo viralizo. Pero, ¿por qué? Porque claramente el fondo dice que después de esta revisión, que va a significar, dicho en términos de barrio, más apriete e inclusive hasta aumento de tasas de interés, esto va a profundizar a la recesión que tenemos hasta llevarla a la más brutal que hayamos conocido.
Y el fondo está diciendo, que me adelantan, por eso no sé si yo llegué a decirlo el sábado pasado, que este es el programa más importante que hoy tiene vigente monitoreando el fondo. Pero además, que es el más duro que recuerde el propio fondo. Por eso yo a veces, y acá hago un paréntesis, ¿no es cierto?, no entiendo mucho esto que le vuelven a hacer cometer como error al presidente ayer en Mendoza, que es volver a hablar de lo que viene, de la promesa de que vamos a estar, que las inversiones ya llegan, que necesitamos lógicamente estabilizar la moneda y que después de 3 días, si bien todavía podría haber oscilaciones, ahora que nos amplía el fondo, el apoyo, vamos a... Muchachos, no más pronósticos. Yo reconozco que ya no sé cómo decirlo en términos de que permanentemente se han fallado en todos los pronósticos y promesas, aún hasta las que se corrigieron. ¿Te acordás la famosa del 28 de diciembre? Que la hemos tocado acá. Por eso, a nivel social, vos notás, cuando uno habla de estos temas y de cómo viene la bocha y todo lo demás, después de ver esta situación, uno dice, mira, si querés, te perdono las mentiras anteriores, pero no me mientas más. Claro. Es decir, hablemos con efectividades conducentes. ¿Qué mejor que decir, logramos tal cosa, como veníamos operando en tal dirección, logramos tal otra, y hablar sobre hechos consumados más que sobre promesa? Y esto es lo que me preocupa, ¿no es cierto?, porque estamos en un año electoral. Y aquí yo diría que el hecho más positivo o más fuerte que ha habido esta semana, también tenemos que interpretarlo, es el vínculo con Trump, el rol que ha jugado Trump para la ampliación y el fortalecimiento político de Argentina en los marcos de esta reunión que ha hecho Duhovne con la titular, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, que por supuesto no llegaba de buen humor a la reunión porque le habían interrumpido sus vacaciones, porque el presidente había anunciado y adelantado un acuerdo que todavía no estaba, que todavía no está, Entonces, el peso de Estados Unidos ahí fue muy fuerte. Lo importante es interpretar por qué ese peso, porque muchos dicen, bueno, siempre fuimos importantes para los Estados Unidos, bueno, o otros le dan análisis psicológico, bueno, entre dos empresarios se entienden, y siempre ha habido onda. No, muchachos, acá lo que prima, como siempre, son los intereses. El primer interés de los Estados Unidos hoy para apoyar a Macri es un tema geopolítico. Claro. A ver, ¿cuál es la preocupación principal hoy de los Estados Unidos? Este tironeo, esto que algunos denominan guerra comercial, que yo ya insisto que no lo es. De hecho, se aumentó el intercambio comercial este año en relación a los 550.000 millones que intercambiaron el año pasado. Entonces, este tironeo que viene con todo el tema anunciado hoy, que sería la mayor cantidad de productos alcanzados por arancel, donde Estados Unidos le pondría arancel a todo lo que venga de China. Después analizamos, si querés, el impacto que eso puede llegar a tener, pero el primer tema es evitar que aumente la presencia y la influencia de China en la región, y particularmente en Argentina. Piensen ustedes, en el periodo anterior, ¿qué cosas había? Además del auxilio permanente del swap chino, instalaron una base militar. Claro. Esa base militar para los Estados Unidos es intolerable. El segundo elemento es que están avanzando fuerte en algunos proyectos de inversión donde ellos construyen y financian, como las 2 represas en el sur. Pero lo más importante, que ahora Europa va a frenarlo, es que los chinos vienen por los puertos. Claro. Quieren comprar los puertos desde y hacia dónde va mercadería china o mercadería de esos lugares hacia China. Entonces, Europa está por sacar una resolución, Unión Europea, por el cual va a impedir, trabar, lograr frenar la compra de puertos y la compra de empresas energéticas por parte de China. Sí. Bueno, Trump está buscando que Argentina
primero, sea el país que en la región empiece a poner stop a China. Y el segundo elemento de interés también está vinculado a algo mucho más material que la simple buena onda entre Trump y Macri, que es que con la devaluación de los activos argentinos, ocurrida precisamente con la corrida, hay muchos fondos de inversión que aparecen interesados en comprar empresas argentinas hoy muy subvaluadas. De hecho, las últimas 48 horas parece que la frenada del dólar tuvo que ver con esto, porque ya algunos fondos de inversión habrían venido al país, estarían, entre comillas, reinstalándose con algún grado de interés, en particular sobre papeles de empresas argentinas. Y esto, yo diría, este combo hace de que, digamos, la manera en que se ha jugado Trump, que por supuesto todos sabemos no atraviesa un momento muy feliz ni tranquilo, para Argentina, sin embargo, y para la región es una muestra de un aval que fue decisivo para el comunicado que sacó el fondo en relación a la reunión. Es decir, aquí va a haber ampliación y va a haber aceptación de los requerimientos que está planteando Argentina. De hecho, hemos visto el cambio ocurrido en el accionar del Banco Central, claro. Del Banco Central, que tenía, entre comillas, prohibido intervenir y dejar flotar la moneda, y estaba hasta escrito que no tenía que intervenir. Le permitieron intervenir, y el cambio de estrategias de las licitaciones que se hacían se cambió por intervenciones sorpresa cuando es necesario. De hecho, no hubo un banco al que se le negaran dólares en las últimas dos ruedas. Esto ocurrió el miércoles, y a partir de ahí fue notoria, ¿no es cierto? Por eso la tranquilidad en gran medida, más estos elementos de conocimiento de que se avanza en la concesión, yo diría, por parte del fondo de esta ampliación que está buscando Argentina. Ahora, esto genera preocupación política, digámoslo con todas las letras, porque ¿qué se está pidiendo? Y se está pidiendo que se adelanten 18.000 millones para este año y 29.000 para el año que viene, que es cuando finaliza Macri. Pero resulta que el acuerdo es por 3 años. ¿Qué se le está diciendo a la futura administración? Muchachos, los que vengan se tendrán que arreglar con lo que quede. ¿Y cuánto queda? Y queda muy poquito. O sea, se está desfinanciando en términos internacionales el primer año del futuro gobierno. Por eso es que yo creo que el fondo está queriendo, forzando, tratando que no solo con el presupuesto, sino con un acuerdo político se garantice lo que le interesa al fondo, que va a haber repago, que va a poder haber repago. Yo comentaba la vez pasada que uno de los 3 elementos que me preguntaban en Europa es: ¿van a ser capaces de salir de el proceso de endeudamiento tan acelerado en el que se han metido? Porque esto es una duda. Si la duda la tienen los inversores, imagínate el fondo, ¿no? Igual, de todas formas, eso es si se llegara a necesitar los 29.000 millones. Por supuesto, Pero te quería consultar porque, o sea, claramente el mensaje de Trump, que además me parece a mí que es un disciplinamiento para los demás países, que es para los amigos todo, para los de afuera nada, viene con una foto de Duhovne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y a mí me llegó la información de que podría haber una intervención del Tesoro, no como forma de préstamo, sino con una modalidad que tiene el Tesoro, que es se llama Exchange Stabilization Fund, que es que el Tesoro interviene en la moneda y se va, y o sea, como que el Tesoro viene y compra pesos. Sí, señor. Compra pesos, inyecta dólares en el mercado, la divisa se estabiliza y se va. Y eso no es con interés, no es con nada. Digamos, esa sería una ayuda que daría Estados Unidos. Sí, la información que yo tengo. Yo escuché lo mismo, y de hecho esto trascendió antes de la reunión de Duhovne con Lagarde. Como el fondo hizo conocer su molestia porque lo que apareció es que Argentina estaba buscando fondos alternativos para agregar a lo que iba a conseguir con el fondo, se frenó ese tema, pero yo no lo descarto de que se termine aplicando diciendo que esto no afecta
el vínculo con el fondo ni la metodología de trabajo con el fondo. Sí, Duhovne salió rápido a decir no, nada que ver, no. Así es. Ahora, yo lo decía hoy a la mañana, digo, a ver, si no estamos volviendo con la novia del secundario y volvemos a tener relaciones carnales con Estados Unidos, le estamos pegando en el palo. Si se produce esto esta segunda parte de intereses que yo hacía referencia, de que empiezan a comprarse empresas, de que muchos activos argentinos cambian de mano, de que, perdón, me olvidaba algo más, un nuevo elemento de interés que se suma al tema de las empresas, es que Estados Unidos mira con mucha atención el desarrollo del tema cuadernos. ¿Por qué? Porque muchas empresas norteamericanas están esperando participar de la obra pública que se haga, y que no pudieron participar en la etapa anterior precisamente porque tienen, entre comillas, inhabilitado, cosa que no las europeas, inhabilitado operaciones del estilo de las denunciadas. La mirada de los europeos siempre ha sido mucho más flexible al respecto. De hecho, hay quien dice que el quilombo con Siemens lo destaparon los propios norteamericanos. Entonces, hay una sensación de que Estados Unidos está mirando el desenvolvimiento del lavallato y el desenvolvimiento de los cuadernos para efectuar una ofensiva fuerte y poder participar ahora sí de la obra pública, empresas que no estén comprometidas precisamente en la historia que se estaría cerrando, ¿no es cierto? Buen dato el que estás tirando, ¿eh? Sí. Pero esto no es dato, es absoluta información. Hablado con gente que está precisamente expectante de que esto se concrete. Ahora, ¿qué pasa con Brasil, no? Porque, o sea, nosotros ahora somos como el gigante de Latinoamérica que no está cooptado por el populismo, más o menos. Sí. ¿Qué pasa si Bolsonaro gana en Brasil? Porque digo, tener a Brasil de la mano de la derecha, es mucho más potente que Argentina. Sí, Brasil preocupa mucho a los Estados Unidos. Hablaba con alguien de la embajada y me decía lo siguiente: ustedes fíjense cómo puede mirarse en Estados Unidos que el 60% de la población, de la intención de voto hoy, se divida en un 40% para un candidato preso y el 20% restante para un candidato herido que por supuesto no puede participar más de la campaña porque no dan los tiempos de recuperación. Pero se descuenta que gana, ¿eh? Se descuenta que ganaría. Hay quien dice que que no habría ganador, que ganaría él como primera minoría, y el debate es qué pasa en una suerte, llamarle así, de segunda vuelta, de acuerdo parlamentario que deba darse para elegir a alguien que no tenga mayoría absoluta, es decir, ganaría sí pero sin mayoría absoluta. Sí, claro. La preocupación es que, como creo que lo decía Casella ayer o antes de ayer, todas las salidas que se plantean, y se lo decía a muchachos de izquierda, muchachos, la salida a esto, a lo que estamos, a lo de Brasil, a lo que ocurre en Europa, ¿no? Nunca es por izquierda ahora, es por derecha. Por eso Bolsonaro. Entonces, nuestra preocupación, la de todos los que nos consideramos demócratas, diríamos, es mirar con mucha atención fenómenos de esta naturaleza. Hoy resulta que, bueno, tenemos a Salvini, hemos visto la semana pasada el espectáculo de que avanza la derecha en Suecia. ¿Alguien podía pensar alguna vez que en Suecia, que ha sido el paradigma, ¿no es cierto?, del avance social, del progresismo, de la imagen de Olof Palme, la socialdemocracia vigente desde hace 30 años, etcétera, iba a tener un crecimiento así? ¿Qué pasa en las elecciones alemanas? Y pero creo que ese es el tema, ¿no? Porque, o sea, se vende el verso de que Finlandia, Suecia son socialistas, y la verdad es que no, lo que los lleva a la riqueza son las políticas liberales. Que después se fuman la riqueza con las políticas sociales es otra cosa, creo que la gente está un poco cansada de eso. Ellos son los inventores de un lema que dice que el progresismo se mide en la distribución del presupuesto. Claro. O sea, políticas ortodoxas en economía con una carga social de distribución social que se manifiesta en efectividades conducentes. ¿Cuánto le aumento a salud? ¿Cuánto le aumento a educación? ¿Cuánto le aumento a la ayuda social? A ver, yo recuerdo la época en que mis congéneres se exiliaban, se peleaban a los codazos por ir a Suecia.
te daban todo, te enseñaban un año el idioma y después te daban todo, casa, subsidios, no tenías necesidad de trabajar. Hablamos de exilio político, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, entonces, no lo que vino después del económico. Y el otro elemento preocupante, yo no sé si lo tocamos la vez pasada, es que empiezo a tener información de los consulados. Está creciendo las consultas de gente entre 30, 35, 40 años para instalarse afuera. Nuestros, ¿no? Sí. Quiero decir que esta es la preocupación mayor, porque claro, un tipo que no está politizado, que no está encuadrado, que no tiene intereses políticos, mira la situación anterior, tiene un descreimiento con los logros de lo ocurrido, con el cambio que se había prometido y se mira dónde está. Y sobre todo visualiza que vienen 1, 2, 3 años de achicamiento y dificultades. Y bueno, el que está en tiempos de irse lo medita, anteriormente lo tenía descartado. Entonces me parece que este es un dato que nosotros no tendríamos que hacernos los distraídos y computarlo en el tablero del análisis de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Porque también va a ser un dato que influya en las elecciones, ¿no? Esta semana es importante. Si se avanza el martes, aparentemente, el presidente con los gobernadores, podemos llegar a tener un principio de acuerdo. Claro, no invalida, ni oculta, ni puede anular los efectos sobre la economía real, ¿no es cierto? Es decir, el tema recesivo no lo soluciona simplemente con que apruebes un presupuesto o con que recibas la promesa de que el Fondo Monetario accedió a lo tuyo, a lo que pedías, ¿no es cierto? Obviamente es preferible que ocurra eso a que no ocurra, ¿no es cierto? Pero no invalida los tiempos que nos van a tocar vivir. Hoy, datos, General Motors, ¿no es cierto? Ya plantea de 2 turnos anular uno. Una fábrica que hace 20 años trabaja en el Gran Rosario, logra el acuerdo con el ESMATA para que los trabajadores trabajen una semana sí y una no. Obviamente esto implica caída de salario real, caída de salario efectivo, menor demanda, un elemento más para la recesión, si querés, ¿no? Tremendo. Miguel, bueno, nosotros ahora en un ratito estamos haciendo contacto con Brasil por el tema político. Sí, claro. Pero no me quiero ir antes sin preguntarte. Lo de Bolsonaro sí. Me parece que está salvado en términos de riesgo. Yo ayer, a última hora, alguien me hizo llegar un videíto filmado por él desde la cama. No, sí, de hecho tuiteó hace un ratito que estaba bien y que... Sí. Bien, ayer a la mañana fue la complicación más difícil de salud. Pero ya al poder trasladarlo, sí. Ese es un indicador, porque si está tan grave no lo podés trasladar. Claro. Bueno. Tal cual. Pero no me quiero ir sin preguntarte. Hoy hicimos la pregunta del día, que todos están participando, y me parece muy interesante que la contestes, que es la siguiente. Si se le dice a todos, la gente la está contestando del otro lado. ¿Soportás una recesión económica a cambio del fin de la corrupción? A la pucha. La puse en términos duranbarbistas, ¿no? Sí, claro. Te la voy a contestar en términos personales y en términos sociológicos. A ver. Y paradójicamente la respuesta que me nace es antagónica. Yo sí. Sí, claro. Creo que la sociedad no. Sí. ¿Por qué? Pero no, la sociedad no por esta cosa generalista que hay de que todos afanan, la corrupción existió siempre, argumentos que han calado bastante fuerte, sino por la gravedad de la recesión. Es decir, va a ser tan duro, muchachos, lo que vivamos por el tema recesivo, por el tema de la baja de los salarios, por lo que implica en términos de despidos. De hecho, la emergencia se está tocando en estos momentos ahí en Tanti con la conferencia episcopal, creo la pastoral social está haciendo una reunión multipartidaria ahí en Tanti donde hay un retiro, donde el análisis es ¿no? Cómo se afronta la gravedad y la profundidad de la crisis que ya empezó y que lógicamente su peor cara la vamos a ver de aquí a fin de año y seguramente comienzos del año que viene. Entonces, me parece que la sociedad, no sé si te contestaría igual que yo, claro. Por lo menos. No lo sé, bueno, creo que no.
Hay un dato parcial ahí, en un rato cuando termine el programa lo definimos, pero queríamos saber tu opinión, todos acá ya la contestaron. ¿Coincidente? ¿Cómo está? Hasta ahora está 59 para un lado y 41 para el otro. Claro, porque yo creo que justamente lo que hace ese 41, que me imagino es el que yo planteé de la sociedad, yo creo que la sociedad tiene mucho miedo a lo que se viene, claro. y cree además que algunos hechos, por el momento en que explotan, por el momento en que se conocen, por el momento en que ocupan primera plana, son utilizados para intentar relativizar las gravedades de las situaciones concretas que se viven en la cotidianidad. Y yo creo que para mí es un error, es un error, quiero decir, especular con esa situación. Son andariveles distintos, pero es un error especular con eso porque nadie puede pero el presidente puso de nuevo en vilo, la polarización, claro. y esta situación. Bueno, me parece erróneo. Sí, a mí también. Igual, no sé qué diario trae hoy una encuesta que se hizo en público ayer, que fue tremenda, pero que también dejó un costado para los que estaban presentes de satisfacción. Es obvio que entre los asistentes a Mendoza, la mayoría eran votos, llamémosle, pro Cambiemos, o que originariamente uno diría, seguramente han votado al presidente en la primera, por lo menos en la primera elección, ¿no es cierto? Esto organizado por el de Finanzas, ¿no? Sí. Uno de los encuestadores pregunta en público, hecho que suele hacer Lustó sobre otro tema, pregunta en público en la charla, bueno, a ver, ¿quiénes votarían a Massa en una salida electoral? Claro. Levantó la mano uno. Entonces después preguntó, bueno, pero ¿y si supónganse, esto sale 30 y van a segunda vuelta Massa o Cristina? ¿A quién votarían? Abrumadora el voto a Massa. Es decir, lo que prima es el no a la vuelta de Cristina. Claro. Y esto es fuerte por un lado, pero por otro lado marca que el tema de la polarización todavía está vigente, y marca de que las alternativas, que el que llegue a segunda vuelta en la contienda del año que viene, y no sé, y si no es Cristina la que está sobre la mesa como en juego, tiene amplias posibilidades de llegar. Me refiero, y no estoy hablando de Cambiemos, simplemente, si hubiese un peronismo diferente, digo diferente en el sentido de que aísle a Cristina, podría llegar a plantearse esa alternativa. También tenemos que decir, está caminándose en algunos ambientes, y esto es medio exclusivo, un escenario en el cual el presidente pueda no llegar a terminar el mandato, porque supongamos se acelerara la resistencia a partir de la profundización de la recesión y la crisis social, y se plantease una suerte de gobierno de salvación nacional con todos los sectores. Se intentaría inclusive incluir a los sectores más liberales. Es muy fuerte. Yo apuesto, obviamente, como siempre, a la renovación institucional, al cumplimiento de mandatos, a lograr mantener, ¿no es cierto?, que la democracia cumpla con sus tiempos y que cada uno tenga oportunidad en el momento adecuado de votar. Sigamos hablando de votos, sigamos con mucha atención lo que va a ocurrir mañana en el primer test electoral allí en Córdoba. Totalmente. Miguel, como siempre, completísimo hoy, la verdad fuerte, me quedo con este último título, me parece que es bastante sensible. Es el más preocupante. Y hacemos ya, así nos vamos al contacto con Brasil. Te mando un abrazo grande. Buen fin de.